Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sin duda va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en boca de todos y que finalmente parece que tiene su desenlace. Vamos a desgranar qué es lo que está pasando con Can Yaman, y algo que ha tomado por sorpresa a muchos, un posible adiós inesperado para Demet Özdemir. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de zambullirnos de lleno en el chisme, si eres nuevo por aquí, te invito a que le des al botón de suscribir y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos en esta comunidad. Como bien lo dice nuestro título, Can Yaman rompe el silencio, Sandokan y Demet, un adiós inesperado. Vamos a abordar dos frentes que, aunque parezcan separados, están intrínsecamente ligados por la figura de Can Yaman. Por un lado, tenemos la tan esperada serie Sandokan, ese proyecto que ha generado tantas expectativas y que, por fin, parece estar tomando forma. Y por otro lado, una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, la aparente despedida de Demet Özdemir de un proyecto que la involucraba, y cómo esto podría tener relación con el universo de Can Yaman. Así que quédense conmigo porque vamos a explorar los detalles, las pistas, y lo que realmente se sabe sobre estos dos temas que tienen a la prensa del corazón y a los fans revolucionados. Empecemos por la noticia bomba: Can Yaman rompe el silencio. Durante mucho tiempo el actor turco, conocido mundialmente por sus papeles en telenovelas y ahora preparándose para un rol icónico, ha sido objeto de especulaciones sobre su futuro profesional. Particularmente sobre su participación en el debut de la legendaria serie Sandokan. Han sido meses, incluso años, de espera, de rumores, de confirmar y desmentir. Pero finalmente el propio Can Yaman ha decidido hablar. Y lo que ha dicho no ha sido para menos. Parece que el rodaje está más cerca que nunca, y los detalles que ha compartido, aunque escasos, son suficientes para avivar aún más la llama de la expectación. Can Yaman, con esa carisma que lo caracteriza, ha confirmado que está completamente inmerso en la preparación para dar vida a Sandokan, el tigre de Malasia. Ha hablado de la exigencia física del papel, de las horas de entrenamiento, de la necesidad de capturar la esencia de un personaje tan icónico y amado por generaciones. Se le ve por las imágenes que ha compartido en sus redes sociales y por las entrevistas que ha concedido, en una forma física impresionante, listo para la acción y para enfrentarse a este nuevo desafío. La producción, que se está gestando con mucho secretismo, promete ser una superproducción, con un elenco internacional y escenarios espectaculares. Se dice que la historia se mantendrá fiel a la esencia de las novelas de Emilio Salgari, pero con un toque moderno y adaptado a los estándares de las producciones actuales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Demet Özdemir? Aquí es donde la trama se pone más compleja. Demet Özdemir, otra estrella turca de renombre con quien Can Yaman compartió pantalla en la exitosa serie Erkenci, y con quien se rumoreó tuvo una relación sentimental, se encontraba ligada a un proyecto muy importante. Se trataba de una serie internacional, con un presupuesto considerable, que iba a ser grabada en varios países y que prometía ser un gran éxito. Sin embargo, y aquí viene la sorpresa, hace poco se conoció la noticia de que Demet Özdemir había abandonado este proyecto. El motivo oficial de su salida, o al menos el que se ha dado a conocer, es que las fechas de rodaje de este proyecto y las de Sandokan se solapaban. Ahora bien, aquí es donde entra el juego de las conjeturas y de las fuentes cercanas a los actores. Si bien es cierto que Can Yaman está totalmente volcado en Sandokan, y que las grabaciones de este último requieren de su presencia continua y exclusiva, la salida de Demet Özdemir de su proyecto, justo en este momento, ha levantado muchas cejas. Los rumores apuntan a que podría haber una conexión más profunda, algo más allá de una simple coincidencia de agendas. Algunos medios y seguidores sugieren que, si bien Can Yaman no tiene un papel directo en el proyecto de Demet, su presencia y dedicación a Sandokan podría haber influido indirectamente. ¿Cómo? Pues las hipótesis son variadas. Una de ellas es que la intensidad y el compromiso que requiere Sandokan para Can Yaman implicaba una dedicación total que podría haber afectado planes o acuerdos previos de Demet, o que simplemente el foco de atención de la industria y de Can Yaman estaba tan centrado en este proyecto monumental que, de alguna manera, ha tenido un efecto dominó. Otra posibilidad, y esta es quizás la más jugosa para el corazón de los fans de Erkenci, es que la salida de Demet de su proyecto podría estar relacionada, de una forma u otra, con la posibilidad de reencontrarse profesionalmente con Can Yaman en el futuro, quizás en algún a otra producción o incluso en un cameo dentro del universo de Sandokan. Sí, he dicho cameos.
No sería la primera vez que dos actores que han tenido una química explosiva en pantalla se reencuentran en proyectos diferentes, y los fans siempre suspiran por la posibilidad. Lo cierto es que la información oficial es escasa, como suele ocurrir en estos casos. Lo que sí sabemos es que Kan-Yaman está enfocado en Sandokan, y que esto es un hito en su carrera. La figura de Sandokan es un desafío enorme, y el actor parece estar a la altura. Por otro lado, la salida de Demet Özdemir de su proyecto es una realidad, y aunque las razones aducidas sean profesionales y de agenda, no deja de ser una sorpresa para quienes la seguían de cerca. Además, no podemos olvidar el revuelo mediático que generó la relación, o supuesta relación, entre Kan-Yaman y Demet Özdemir en el pasado. La química entre ellos en Erkencikus fue innegable y los fans esperaban con ansias verlos juntos de nuevo. Si bien ahora parece que sus caminos profesionales se bifurcan de manera drástica, con Kan-Yaman inmerso en una producción épica y Demet Özdemir en busca de nuevos horizontes tras su inesperada salida, la posibilidad de que sus destinos vuelvan a cruzarse, de alguna manera, siempre estará latente en el imaginario colectivo de los seguidores de la ficción turca. Es importante recalcar que hasta ahora, todo lo que rodea a la salida de Demet Özdemir de su proyecto es especulación y análisis de las pistas. Lo que sí está confirmado es la dedicación absoluta de Kan-Yaman a Sandokan. Y es precisamente esa dedicación, esa entrega total al personaje del tigre de Malasia, lo que podría haber implicado cambios o reajustes en su entorno profesional, y por extensión, en el de personas cercanas a él. En resumen, Kan-Yaman ha roto su silencio para confirmar su total inmersión en el proyecto Sandokan, mostrando su compromiso y preparación para este icónico rol. Por otro lado, Demet Özdemir ha sorprendido a todos con su salida inesperada de un importante proyecto, argumentando solapamiento de fechas. Si bien no hay una confirmación directa de que la dedicación de Kan-Yaman a Sandokan haya sido la causa principal, la coincidencia temporal y la magnitud del proyecto del actor turco han desatado un sinfín de teorías y expectativas. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado las últimas noticias sobre Kan-Yaman, su inminente papel como Sandokan, y la inesperada salida de Demet Özdemir de su proyecto. Un verdadero torbellino de información que nos deja muchas preguntas y, sin duda, muchas expectativas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay una conexión entre la salida de Demet Özdemir y el proyecto de Kan-Yaman? ¿Están emocionados por ver a Kan-Yaman como Sandokan? Dejen sus comentarios aquí abajo que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de estas noticias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.